Hola, aquí estamos nuevamente para orar junto contigo y para acompañarte en este aislamiento que puede ser voluntario o obligatorio, dependiendo del país donde estés mirando o escuchando este mensaje. Hoy quiero decirte algo importantísimo. Tenemos un salmo para ti, un salmo de esperanza, un salmo de confianza. Me gustaría que puedas abrir tu Biblia junto conmigo en el Salmo 112. Este es un salmo, el Salmo 112, un salmo de prosperidad de aquel que teme al Señor. Y si tú prestas atención, en el versículo 7 dice: no tendré temor de malas noticias, o no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Lo voy a leer de vuelta, Salmo 112, 7. Dice el texto bíblico: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Yo me pregunto, ¿quién es esa persona que no tiene miedo a las malas noticias? Cuando tú prendes hoy la televisión y lo único que ves son malas noticias. Cifras de infectados, cifras de muertos, y todo eso nos da miedo. Policías saliendo a la calle en algunos lugares, militares saliendo en la calle en otros lugares, crisis política, crisis económicas. Lo único que vemos son malas noticias. Y ahí tú te preguntas, ¿cómo entonces? ¿Cómo hacer? Porque el texto bíblico dice: no tendrá temor de malas noticias, si lo que estamos viendo son solo noticias malas y eso nos da temor, nos da miedo. ¿Quién es esa persona? Cuando tú vas al versículo 1, ahí se dice quién es ese tipo de persona. En el verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Quién es esa persona que no tiene miedo de malas noticias? Es aquel que es feliz confiando en Dios. La segunda parte del versículo 7 que leí dice: su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, aquel que es feliz siguiendo la voluntad de Dios, como dice el versículo 1, en el versículo 7 se nos dice: no tendrá temor a las malas noticias, no tendrá miedo de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme en alguien que no falla, en alguien que no erra, en alguien que no cambia, en alguien que no miente, y ese alguien es Dios. Es ese Dios que sigue al control de este mundo y que puede seguir al control de tu trabajo, de tu vida y de tu salud. Yo no estoy diciendo aquí que no vas a enfermarte de coronavirus o de cualquier otro virus. Yo no estoy diciendo aquí que no vas a perder el trabajo. Yo no estoy diciendo aquí que Dios no va a permitir sufrimiento en tu vida. Lo que estoy diciendo es que en medio de esos sufrimientos y en medio de las malas noticias no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Y ese es el desafío que quiero dejarte el día de hoy. Apaga un poco el televisor, deja de escuchar la radio y dedica más tiempo para conversar con Dios y orar, para desarrollar una confianza más firme en el Señor. Porque dice el texto que aquellos que están firmes y confiados en el Señor serán bienaventurados o felices, aun cuando lleguen malas noticias. Vamos a orar. Señor, realmente estamos invadidos por las malas noticias. Y a veces nuestro corazón se duele, Señor, más por la ansiedad de las malas noticias que por lo que estamos sufriendo. Entonces ahora, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a confiar en ti y especialmente a entender los momentos en los cuales estamos pasando y entender también de que tu poder se manifestará en nuestras vidas. Señor, nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Y recuerda entonces lo que dice el texto bíblico. Dice: no tendremos temor de malas noticias porque nuestro corazón está confiado en Dios. Lo dice la palabra de Dios. Yo creo que es verdad. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.